¿Qué tal, mis queridos amigos? ¿Cómo estáis? Espero que vaya muy bien por ahí. Mi primer coche con matrícula de la N. Y vaya coche. Nada menos que el Lamborghini Urus en miniatura. No, es broma, por supuesto. Pero este coche es muy especial y desde luego que va a generar mucho más atractivo para la mayoría que el Lamborghini Urus. Porque por primera vez tenemos algo verdaderamente, yo diría que revolucionario en el mercado. Estamos hablando mucho de que van a llegar coches baratos, de que van a llegar coches económicos chinos pequeños. Hay un boom, un crecimiento muy grande del utilitario en el mercado, gracias a la llegada de muchos modelos nuevos. Y este que hablábamos, que podía revolucionar el mercado, pues ahora que sabemos los precios, queridos amigos, realmente va a ser así. Va a revolucionar el mercado, al menos eso creo yo, y va a hacer que siga creciendo mucho el interés por estos coches más pequeños que ha reverdecido, entre otras cosas, por la llegada del R5, que se está vendiendo mucho. Van a llegar más coches de ese tamaño como el Renault Twingo, todos los vehículos pequeños, el Volkswagen ID2 y todas las derivaciones que va a haber, veremos cuántas en la marca Volkswagen, y en definitiva el coche pequeño y eléctrico reverdece, renace. Y esto se llama BYD Dolphin Surf, también conocido como BYD Seagull en China. Este coche se ha adaptado al mercado europeo, pero hay trampa, hay un truco. Ahora mide 3.990 milímetros, o sea, está al borde de los 4 metros de longitud. Pero el espacio en el interior no ha cambiado, que ojo, que ya la versión que se vendía en otros países estaba muy bien en el interior y ahora vamos a comprobar si es así o no. ¿Por qué ha crecido pero no crece el espacio interior? Porque básicamente lo que se ha hecho es rediseñar los paragolpes delantero y trasero. ¿Por qué? Para que cumpla los estándares de la normativa de choque en Europa y específicamente para que en el Euro NCAP no los penalicen por los test de choque y también por la protección a los peatones. Así que se hace más grande, pero no en el interior. Es el mismo coche, solo que lleva un envoltorio delante y detrás distinto para que el coche quede mejor retratado en la fotografía de las pruebas de seguridad. Bueno, la estética sigue siendo muy llamativa, independientemente de que sea este color lima o amarillo fluorescente o verde, como quieras, u otros colores, con estas líneas que tienen lateral hacia arriba, que lo convierten en una especie de vehículo urbano pero alto. El coche mide 1.540 milímetros de altura, o sea, mide 1,55 m, mide 1,5 m de ancho, y lo más importante es que la distancia entre ejes es de 2,5 metros, que es una grandísima ventaja de los coches eléctricos, el hecho de poder tener las ruedas muy separadas, y eso hace que el espacio en el interior sea mayor. La otra cosa impactante de este vehículo es cómo nos lo han traído a nivel de equipamiento de batería, de motores, pero sobre todo de equipamiento en el interior. 2 baterías, una batería de 30 kWh y una batería, ojo, de 43,2 kWh, que ya da oficialmente en WLTP más de 320 kilómetros de autonomía oficiales y que en conducción urbana se puede acercar a los 400. El coche nos ha recibido, como puedes ver en la foto, con la batería prácticamente cargada al 100%, 98%, y la autonomía prácticamente en 300 kilómetros. ¿Cuáles son los precios? Bueno, pues BYD aquí se ha desmelenado, se ha destapado, y aranceles aparte han sido capaces de sacar la versión con la batería más pequeña. Hay 3 niveles de acabado, ahora los revisamos, por 19.990 euros, mientras que la versión con el motor más potente y la batería más grande se queda por debajo de los 26.000, en los 25.900, 25.500, depende. Una versión intermedia también con el motor de 88 caballos y luego la Comfort, la más equipada y la más potente, nada menos que 156 caballos y una batería, como digo, de 43 kWh de capacidad, que ya es mucho para el tamaño de este coche. Los precios con las ayudas y las aportaciones que da la marca: 11.990 euros para la versión pequeña, 15.900 más o menos para la versión intermedia, y para la versión más potente y equipada, para la versión Comfort, 156 caballos, 43,2 kWh de batería, nos quedamos por debajo de los 19.000 euros. Así que ahora sí que tenemos un coche, un utilitario de 4 metros, con unos costes de adquisición, teniendo en cuenta además todos los ahorros que puedes tener a la hora de comprar un vehículo de estos, que lo hacen realmente asequible y realmente accesible. Mientras las ayudas estén en vigor, bueno, pues, y si no hay ayudas también, este coche se conforma como probablemente el vehículo eléctrico utilitario que tiene la mejor relación del mercado entre el producto y el precio. Bueno, una de las cosas en las que los coches chinos normalmente no destacan es en el tamaño del maletero. Este coche es un coche pequeñito, aquí he dejado mi cazadora, y
Lo mejor que tiene el maletero es precisamente un doble fondo, como puedes ver la profundidad es bastante baja, se prima la presencia de ocupantes en las plazas traseras, ellos declaran oficialmente 300 litros de capacidad, que aquí no los hay que sumarle además el hueco que tiene debajo, tiene un hueco que está bastante bien, aquí no hay rueda de repuesto y lo que tenemos aquí debajo es espacio de sobra para poder utilizar un compresor para inflar alguna rueda si tenemos algún problema, guardar los cables o incluso meter una maleta no muy grande debajo del piso del vehículo. Con esto y con el espacio que tenemos aquí, pues tenemos un desahogo suficiente para poder llevar la carga de la compra, por ejemplo, o ir al aeropuerto o viajar 2 personas con cierto nivel de carga. Por encima de ahí va a ser más complicado, pero evidentemente este es un coche que es eminentemente urbano, valga la redundancia, y por eso el tamaño del maletero al final es el que es. Dentro de su categoría y con sus competidores se queda en una posición intermedia. Los asientos traseros se pueden abatir en una proporción de 50-50, lo cual es una gran ventaja y un buen desahogo. Y ya que estamos aquí, fíjate lo que te estaba contando, el detalle de cómo sobresale el paragolpes trasero por este cambio que se ha hecho en el vehículo y en su estética para pasar la mucho más exigente, que no obligatoria, prueba de choque Euro NCAP, teniendo en cuenta que este vehículo se lanza hoy que estoy grabando este vídeo en 19 países y que se va a vender en todos los países europeos donde BYD tiene presencia, que son muchos, 1000 concesionarios quieren alcanzar en este año 2025. Así que este coche acabará pasando por Euro NCAP y lógicamente no se podían permitir el lujo de que quedara por detrás de sus competidores, lo que quieren es que quede por delante. El Dolphin Surf es algo así como un BYD en miniatura. BYD no ha reparado para nada en gastos a la hora de hacer un coche que se posicione por encima de todo lo que existe en el mercado a nivel de calidad de acabados, equipamiento y de cantidad de equipamiento que tiene el vehículo. Es verdaderamente apabullante, os lo digo en serio. Que ojo, estamos hablando ya de más de 20.000 euros de precio, pero es que por 20.000 euros de precio lo que tenemos en general son plásticos duros, lo que tenemos son unos equipamientos bastante rácanos y este coche tiene muchas cosas, como ya me ocurre con algunos coches chinos, especialmente en lo tecnológico, que hay coches de 60.000 euros que no tienen o que tienen peor calidad que en este. Como te digo, el concepto es un BYD con todo lo que tienen los BYDs en miniatura. Tenemos 2 pantallas, tenemos una instrumentación muy pequeñita, con pocas posibilidades de configurar, básicamente aquí las informaciones esenciales, podemos ver la presión de los neumáticos y también podemos ver el consumo del vehículo, me lo han dado con 12,7 kWh de consumo a los 100, que no está nada mal. Tenemos aquí la cámara que vigila al conductor. A este coche tengo básicamente 2 quejas que ponerle. Una es una queja que tienen todos los coches chinos y este no es una excepción, que es la cantidad de pitos, de alertas, de alarmas, lo escandalosos que son los sistemas ADAS del vehículo. Yo personalmente acabo de tapar la cámara porque me estaba poniendo negro, porque a veces hay que mirar a los lados también. Y, en fin, yo no acabo de entender muy bien por qué son tan alarmistas y por qué son tan intrusivos. A nivel de equipamiento, de calidad de acabados, esta versión, la Comfort, que es la que más lleva, tiene unos asientos, ahora le llaman cuero vegano para decir el Sky de toda la vida, o sea, cuero sintético, pero que tiene un tacto, como puedes ver, unos asientos muy agradables. Tenemos huequecitos para dejar objetos, por cierto que aquí hay un simbolito para dejar la llave en estos 2 portavasos y dejas la llave aquí, pero esto no tiene nada antirresbalamiento, no entiendo muy bien para qué nos piden que pongamos la llave aquí si a la mínima que el coche se mueve se nos cae. En fin, tenemos una pantalla principal de 10 pulgadas, 10,1, donde toda la información, cómo se organizan los menús, es exactamente igual que en el resto de BYDs que hemos estado conduciendo. Por supuesto, conectividad directa con Apple CarPlay y Android Auto. Fíjate en este detalle, lo puedo activar desde el mando del volante o lo puedo activar desde aquí, pero fíjate la calidad del sistema de información de las cámaras 360 del coche, que además nosotros podemos seleccionar y configurar a nuestro gusto. Esto hay muchos coches, como te decía, de 60.000 euros que no lo tienen, y muchos coches de 60.000 euros, me acabo de bajar de uno, en el que la calidad de la cámara es muchísimo peor. Y aquí tenemos una calidad gráfica y visual impresionante, espectacular. Podemos tener el coche a la vista desde cualquier punto de vista, delante, detrás, laterales. En definitiva, una auténtica gozada para intentar evitar no dañar el vehículo de ninguna manera y hacerlo bien, además con la posibilidad también de la vista en transparente del vehículo. Tenemos botones físicos en el volante, entre ellos también el botón que nos permite poner la pantallita en posición vertical, que puede tener sentido cuando circulamos con el navegador puesto. Como no es tan larga como en otros BYD con la pantalla grande, aquí no molesta mucho que esté en vertical y bueno, pues puede ser interesante cuando circulamos con el navegador. Eso sí, como en todos estos coches, cuando tenemos el Apple CarPlay y el Android Auto, no es compatible con este formato de pantalla y por lo tanto no vamos a poder usarlo. Lo mejor es directamente en ese caso llevarlo siempre en posición apaisada, en posición horizontal.
con un ligero laminado, el plástico de aquí arriba es un plástico duro, pero tiene buena calidad, un tapizado muy agradable aquí en la zona central y las 4 salidas de aireación. Tenemos un cargador inalámbrico con 15 vatios de potencia, no tiene ventilador, pero 15 vatios de potencia para poder tener el teléfono móvil cargando de manera inalámbrica. Y si no, 2 puntos de carga más en USB, el C y el estándar, y una toma de corriente de 12 voltios que anuncia hasta 120 vatios, además de una ranura para meter una tarjeta SD. Y fijaos, yo aquí mi GoPro, con la que voy a conducir ahora, lo único que he hecho en falta es un techo de cristal ya para redondear todo. Tenemos en esta versión los asientos con regulación eléctrica y una posición de conducción que es más bien elevada, una posición de conducción que es más bien sobreelevada. No es un SUV, pero se acerca un poquito a la conducción de un SUV. No podemos bajar el asiento mucho, pero más que suficiente para una conducción por ciudad. Por supuesto, la regulación del volante en altura y profundidad, no exageradamente grande, pero la tenemos. En definitiva, tenemos de todo. Y estos mandos, puestos de manera muy inteligente, pero recuerdan claramente a los del BYD Dolphin. Aquí tenemos lo que sería la palanca de cambios, que es una rueda. Hombre, yo puestos, desde luego, una vez que te acostumbras a manejar un coche con la palanca de cambios aquí, o aquí debajo, rápido, esta posición, desde luego, no es la que más me gusta, pero tampoco tiene gran problema una vez que te acostumbras a él. Tiene 3 modos de conducción, y además un modo específico para conducir con suelo deslizante. En definitiva, todo lo que puedes pensar que tiene un coche ya con más de 40.000 euros de precio, que debería de tener, está metido en esta versión Comfort, que de tarifa vale 25.000 euros y que con las ayudas del Estado se queda por un precio ridículo. Y luego está el asunto del espacio en el interior, que si te parece bien, me voy a colocar el asiento en mi posición. Vamos a ver qué tal se vive ahí detrás y si se puede llevar realmente a 4 personas en un coche de menos de 4 metros como este. Vamos a verlo. ¿Estás pensando en comprar un automóvil nuevo? Pues entra en carwow.es y ahorra más de 4.000 euros de media. Entras, configuras uno o varios modelos y ya está. Vas a empezar a recibir ofertas gratis y de concesionarios directamente en el dispositivo que elijas. Pero ojo, tranquilo, no te va a molestar nadie. Solamente contactarán contigo cuando tú tomes la decisión. ¿Tienes dudas entre varios modelos? Es normal. Entras en carwow.es y miras las reviews. Probamos todos los coches y cómo se actualizan y te lo contamos de la manera más detallada y honesta posible. Infórmate, elige y ahorra con carwow.es. Es tan cómodo como ponerse el cinturón en este coche. Y ahora a seguir disfrutando del vídeo. Venga, vámonos. Vamos a ver qué tal aquí detrás. Ya ves que el ángulo que queda de apertura no está mal, tampoco es una cosa exagerada, loca. Molaría que la bisagra abriera un poco más, pero está en un término medio, ni entre los mejores ni entre los peores. Bueno, los asientos, lógicamente, con este acabado símil a cuero, tienen muy buena presencia, son muy agradables de ver. Lo primero que me llama la atención es que tenemos un cajón aquí detrás, donde otros coches tienen salidas de aireación. Aquí tenemos un cajoncito para dejar objetos que quedan muy bien ocultado. Y bueno, ya ves, mi posición. Una cosa muy buena es que las piernas no van forzadas, por lo que estoy viendo. Al igual que le ocurre a sus hermanos de gama, una cosa en la que no se va a fijar nadie ni te va a contar nadie, es el asunto del tamaño de la banqueta de los coches. Este coche tiene una banqueta con un tamaño algo mayor que la de otros vehículos con los que compite, y eso hace que aquí detrás esté bastante bien a nivel de posición, a nivel de confort, y que nuestras piernas además no tienen un ángulo muy elevado. Y bueno, con el suelo completamente plano, además puedo meter los pies por debajo del asiento. Así que una persona de 1,80 m aquí detrás, ese sería un poco el límite, puede estar tranquilamente y bien sentada con una persona de 80 ahí delante sin que le toquen las rodillas. Por las formas que tiene el coche un poco peculiares, efectivamente, como ves, no hay caída del techo prácticamente aquí detrás, y a nivel de altura el vehículo está bastante bien. Tienes que pasar del 1,85 m para que tu pelo empiece a rozar con el techo del vehículo. Y como no tiene reposabrazos central, los asientos traseros se pueden abatir al 50-50 y tener un hueco generoso efectivamente para poder cargar objetos de mayor tamaño. No tenemos salidas de aireación, estamos hablando de un coche pequeñito. Sí tenemos un pequeño portarrevistas y bueno, pues unos asientos de mucha calidad, la verdad. El mundo ha cambiado mucho y el de los vehículos utilitarios también. Y este coche a nivel de acabado y a nivel de diseño, bueno, pues está un punto por encima de lo que uno en la cabeza tiene metido ahí en el ADN, que es un utilitario. Un punto llamativo es, fíjate, esta forma de cuña hacia arriba que hace la carrocería por fuera, se prolonga por dentro con la forma del cristal. Ya ves que no tiene mucha superficie acristalada, especialmente en la parte donde el último pilar del coche, el último montante, se junta con la puerta. Pero como nuestra vista se dirige en esta dirección, tampoco veo que sea un problema muy grande el hecho de que no haya mucho cristal en este lado. El vehículo no tiene ninguna superficie acristalada extra detrás y la luneta trasera es pequeñita pero suficiente. Permíteme que te cuente que me he venido a una carretera con un poco de curvas para empezar,
porque claro, me han dado la versión con la batería más grande y con 156 caballos ya estamos hablando de una cosa seria. Y digo, bueno, pues al final este coche con esta batería y esta potencia ya es un vehículo que sirve perfectamente para escaparse de la ciudad, de las zonas urbanas, a ver qué tal se comporta por aquí. Y nada, lo que veo por aquí es un comportamiento muy similar al del BYD Dolphin. Aquel tiene 204 caballos, este lleva unos neumáticos en medida 185 con llanta de 16 pulgadas de la marca Hankook, y es un neumático de baja resistencia a la rodadura. No exactamente es un neumático especialmente duro, es un neumático, digamos, diseñado para coche eléctrico, que intenta conjugar baja resistencia a la rodadura con buen agarre. Y la verdad es que el par y la fuerza que tiene el motor cuando pisas el acelerador a baja velocidad, llega a poner al límite en compromiso los neumáticos. No llegamos a escuchar un derrapaje ni a sentir una pérdida de tracción muy fuerte, pero un poquito hay. ¿Y qué tal se comporta el coche en una carretera de curvas, de montaña? Bueno, pues te puedo decir que de nuevo las sensaciones son de un coche más grande, no son sensaciones de un utilitario, es más la sensación de un coche, una categoría superior. El balanceo está bastante bien contenido, tendría que bajarme de uno y subirme a otro, pero se parece bastante a su hermano mayor, con un comportamiento sano, en el que la tracción va un poquito al límite, pero no se sale de madre. Y luego el coche tiene una carrocería que balancea claramente, pero no de una manera exagerada. Es un vehículo que está orientado al confort, y más que eso, lo interesante del vehículo es lo bien que filtra, lo bien que se chupa las irregularidades del terreno, lo bien que filtra el suelo. Realmente la sensación que transmite es la de un coche de mayor nivel, ¿no? Y con una suspensión de mucha calidad. Con el modo Sport podemos ir realmente rápido, para lo que uno estaría imaginando, pensando de un vehículo utilitario. Tenemos dos niveles más de conducción, que son el normal y el eco, donde vamos a poder ahorrar electricidad. Y en condiciones normales, por lo que he estado viendo, si le metes mucha zapatilla al coche, pues eso, te vas a quedar en 225 kilómetros. Si conduces normal, te vas a acercar ya a los 300, te vas a quedar en 275, 280. Si conduces circunvalación, ciudad, etcétera, perfectamente factible quedarte en unos 340, 350 kilómetros, y a partir de ahí ya conducción de abuelo para poder superar esa autonomía. Está muy bien para la idea y las pretensiones del coche. La climatización funciona realmente bien, otro punto a favor. Como en el resto de BYDs, podemos tener bastante potencia de frío. Tenemos, como en la mayoría de BYDs, la posibilidad de poder llegar a accesos rápidos de distintos sistemas del vehículo, para no tener que estar navegando por los menús, que son bastante complicados, como por lo menos completos, como en la mayoría de coches chinos. Y el tacto de la dirección y de conducción del coche con estos asientos es excelente, excelente. Para conducir por ciudad, el tacto del freno, por ejemplo, hay muchos vehículos eléctricos de alto coste que no tienen un tacto del freno bien conseguido. Aquí está bien conseguido. Yo creo que es el mejor utilitario que hay en el mercado, por debajo de los 4 metros, siempre y cuando, claro, estemos pensando en coches económicos, porque claro, si uno se pone a analizar el mercado, ahora tenemos el Mini, tenemos el R5, son coches de muy alto nivel en el mercado, y probablemente uno no los tiene en la cabeza de inicio, pero este Dolphin Surf se puede poner a la altura y competir perfectamente en cuanto a calidad, prestaciones y etcétera con esos coches, ¿verdad? El R5 en este caso tiene una versión que llega a las 52 kWh de batería, este se queda por debajo, pero por equipamiento, por prestaciones, puede competir perfectamente con el R5, que precisamente tiene un motor como máximo de 150 caballos. Para irte más allá, te tienes que ir al PIN. Tienes que tener en cuenta que BYD, no solamente a nivel de equipamiento, sino que a nivel de ingeniería, ha aplicado a este coche lo que aplica a los coches más grandes, y esto es que el sistema de gestión electrónico de la potencia, climatización, etcétera, el sistema 8 en 1 de BYD está presente en este coche. Las baterías Blade están presentes en este coche, lleva baterías de litio ferrofosfato. Importante que sepas que las versiones más equipadas, importante que sepas que la versión con la batería más grande, es el caso de la que estoy llevando, carga a 85 kilovatios de corriente continua. Bueno, no está nada mal para llevar una batería LFP, no llega a los 100, pero 85 en una batería de 43 kilovatios hora ya está bastante bien. Y luego otra cosa que han hecho es poner muchos aceros de alta resistencia en esta unidad, en esta versión. Casi el 70% de los aceros que lleva el vehículo son de alta resistencia, con refuerzos potentes importantes en las puertas, precisamente para proteger a los ocupantes cuando hay choques laterales en un vehículo pequeño o un vehículo utilitario. Bueno, y el otro punto que te decía antes a la hora de conducir, que a mí me hubiera gustado que estuviera mejor resuelto de este coche, es el asunto de la sonoridad a alta velocidad. Al igual que le ocurre al Dolphin y algún coche más de BYD que he probado, como el Atto 2, a partir de 110, 120 km por hora se oye un ruido aerodinámico por la parte del pilar A, del primer pilar del coche,
que le quita un poco de puntuación en lo que se refiere al confort de marcha. El confort de marcha es extraordinario, el aislamiento es extraordinario y por eso da un poco de rabia que no se cerrara el círculo, que no se redondee del todo y que a partir de 120 km por hora en algunas circunstancias el ruido aerodinámico que proviene de este pilar es superior al promedio. Es algo que en BYD tendrían que revisar a ver dónde está el asunto ahí, porque es algo que también me he encontrado en el Dolphin, en el hermano mayor de este. Uno de los rivales de este coche que todavía no hemos podido probar a fondo es el Hyundai Inster. Es un vehículo igualmente muy bien hecho, con un muy buen comportamiento dinámico y con buena capacidad para rodar, aunque su potencia es inferior a los 100 caballos. Aquí tiene un punto claramente por debajo. Ese Inster tiene incluso más espacio en el interior que este BYD Dolphin Surf, siendo un coche más pequeño de tamaño. Así que es igualmente un vehículo a tener en el radar, pero el problema viene por el precio, ya que el Inster, es claramente más caro en relación al equipamiento que se ofrece. Pero en todo caso, es igualmente un rival importante. Tal y como se ha configurado el Dolphin Surf, queda compitiendo con los vehículos top de su categoría, como el Renault 5, por ejemplo, pero a precio del Leapmotor T03 y de Dacia Spring, lo cual lo convierte probablemente en el vehículo más atractivo de su clase. La versión de batería pequeña, con 30 kWh, carga un poco más lento a corriente continua, a 65 kW. El equipamiento es muy rico ya en esta versión. La versión Boost añade unos asientos con regulación eléctrica, unos retrovisores exteriores plegables eléctricamente, así como un limpia automatizado y parasoles con espejos de cortesía. En general el coche tiene muchos detallitos para el interior. Y la versión Comfort, que desde luego es la más recomendable, añade la cámara 360, los asientos que te acabo de enseñar, la carga inalámbrica y luces automatizadas, además de iluminación en el interior especial y los cristales tintados que puedes ver en las imágenes del exterior del coche. El radio de giro, alrededor de los 10 metros entre bordillos, no es especialmente destacado, está un poco en la media de su categoría y el peso tampoco es especialmente destacado, hablamos de unos 1.300 kilos en la versión con la batería más grande. Eso sí, con 43 kWh y 156 caballos de potencia, es el coche más potente de entre los que tienen menos de 4 metros actualmente. Uno se queda con la duda de cuáles serían los precios si no existieran las ayudas de hasta 7.000 euros que da el Estado, que pueden ser más con los descuentos en el IRPF y con la eficiencia energética. La cuestión es que este coche, con este doping de las ayudas, se queda a unos precios realmente atractivos. Recuerda, por cierto, que es un vehículo de 4 plazas, no de 5, algo que es normal en un coche de este tipo, ningún problema al respecto, y su maletero, de entre sus competidores, que pase de los 300 litros, también lo posiciona en un lugar destacado. Un coche que ha llegado al mercado para intentar romper esquemas y veremos si lo consigue. Un potencial icono dentro de BYD, veremos cuál es la respuesta del mercado español al coche pequeño, eléctrico y barato que viene de China. Hasta el siguiente vídeo, queridos amigos. Adiós.